todos mis queridos hermanos, amigos, conocidos en la fe de Jesucristo. Hoy volvemos a la epístola a los Gálatas, que también trata el mismo tema de la inmensa misericordia de Dios en Cristo. Y encontramos aquí a una personalidad bastante diferente a la personalidad de Jonás. Jonás estaba airado, furioso con Dios, porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Jonás era un profeta, como dijimos, del terrorismo divino. Él decía: si Dios quiere que predique fuego y azufre sobre Nínive, que Nínive quede patas para arriba. Eso es lo que yo quiero ver. Pero Dios le dijo: sí, Nínive va a quedar volcada, es decir, se van a dar la vuelta a mí, y va a ser la predicación de la gracia, va a ser la predicación de tu misma experiencia, Jonás, que estando tú en el Sheol, estando tú muerto dentro del gran pez, volviste a la vida. Y esa predicación de la gracia de Dios es la predicación que va a alcanzar al corazón de los ninivitas. Aquí, de este otro lado, encontramos nosotros a un Pablo bastante también está molesto, por así decirlo, pero no porque los creyentes, no porque Dios da demasiada gracia, sino porque los que habían creído en la gracia han dado un paso atrás de la gracia. Y dar un paso atrás de la gracia y del perdón de Dios en Jesucristo es dar un paso al vacío, porque la gracia es el fundamento más fuerte que pueda existir para nuestra fe. Y por eso aquí en Gálatas 4, 8 al 11, el apóstol dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto me hace recordar de mi predicación cuando yo estaba en la fe que muchos de ustedes conocen, la fe adventista del séptimo día. Yo predicaba de varias verdades eternas, fundamentales, y entre ellas, ahora no recuerdo si eran 5 o 7, estaba la verdad del sábado, del juicio investigador, del estado de los muertos, la verdad de una vida sana, saludable, y que todos estos eran fundamentales, rudimentos. Eso es lo que yo predicaba antes, y ninguno de ellos era la cruz de Cristo, ninguno de ellos era la gracia de Dios. Entonces aquí Pablo habla a los Gálatas como si fueran los antiguos creyentes de esta doctrina, y les dice
que cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Yo me imagino que los falsos profetas o predicadores del Evangelio a las iglesias de Galacia habían vuelto así como yo predicaba. Hay ciertos rudimentos, fundamentos fuertes que existen desde antes de la creación, y son los 10 mandamientos, el sábado, el juicio investigador, el estado de los muertos, la justicia de Dios, el castigo eterno. Y aquí el apóstol Pablo invierte esa fortaleza que los predicadores a los Gálatas, que también eran predicadores del terrorismo divino, le da la vuelta a lo que ellos predicaban. Eran rudimentos, eran fundamentos, y Pablo les llama son débiles y pobres. ¿Por qué? Porque se fundamentan en lo que ustedes hacen. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y allí pues entonces yo puedo ver la observancia sabática, y claro, los adventistas del séptimo día, como pues yo lo era antes, le sacábamos el cuerpo a esto antes, diciendo no, que esto no se trata de el sábado del mandamiento, esto se trata de los sábados ceremoniales y los meses, ¿no? Nosotros no guardamos meses, pero sí guardan el 13º sábado cada trimestre, y los tiempos y los años, y pues allí están todas las profecías de los 2300 días que se han inventado para llegar a una fecha que los hizo quedar mal. Entonces el apóstol Pablo, viendo que en aquel entonces había cosas así, no estoy diciendo que en aquel tiempo se predicaban los 2300 días, porque según la profecía de los adventistas, eso no había llegado todavía. Él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pero sí tiene que ver mucho con la verdad de la gracia en la cual se fundamentaban. En ningún lugar nosotros encontramos en Gálatas o en Romanos o en Efesios o en Colosenses, encontramos ningún indicio, ni el más mínimo indicio de las 70 semanas, de los 2300 días, de los 1760 días. Cosas que se predican en las conferencias evangelísticas. Y por eso el apóstol Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Quién sabe qué inventos tenían los Gálatas en aquellos tiempos? Entonces, volvemos ahora a las conferencias de Martín Lutero, donde él está hablando de estos temas. Él está hablando ahora de todo lo que se hace y se hacía en el tiempo de Lutero y anteriormente para satisfacer y aplacar la ira de Dios. Eso de guardar años, días, meses, tiempos. Y él habla aquí en Gálatas, y de paso estamos en la conferencia 29 de 31 conferencias. Dice, el Evangelio también testifica de lo mismo cuando habla de la mujer atormentada por 12 años con un flujo de sangre. Eso es mucho tiempo.
Y solo la mujer que sufre de estos malestares de mujer sabe lo que es lidiar con eso. Y no tengo que dar muchos detalles, ¿no? Porque se trata de un problema médico que tiene que ver con las hormonas de la mujer, que causan que la mujer continuamente estuviera en su regla. Es vergonzoso, es muy preocupante, porque pues ver el flujo de sangre constante causa preocupación sobre la vida misma. Me estoy desangrando, me estoy muriendo poco a poco. Pero esta mujer había lidiado con este problema por 12 años. Eso es increíble. Muy sabiamente había aprendido a alimentarse, a cuidarse, a lidiar, pero no podía salir a ningún lado. ¿Qué vida familiar podía tener? Ella había sufrido mucho en manos de los médicos, gastando todo lo que tenía para pagarles, sin poder encontrar remedio. Cuanto más pasaba el tiempo, aún estando bajo el cuidado de ellos, tanto más empeoraba, según San Marcos 5:25 en adelante. Así es. Así pasa con los muchos que procuran hacer las obras de la ley a fin de ser justificados en sus intentos de guardarla. No solo logran hacerse más injustos, sino resultan siendo 2 veces más pecadores de lo que eran antes. Es decir, más débiles y paupérrimos y más ineptos para hacer cualquier buena obra. Esta verdad la he comprobado tanto en mi persona como en muchos otros. He conocido muchos monjes en el papado quienes con gran fervor hicieron grandes obras para alcanzar la justicia y la salvación. Pero al final se volvieron más impacientes, más débiles, más infelices, más incrédulos, más temerosos y más listos a desesperar que todos los demás. Los magistrados civiles, siempre ocupados con problemas de gran peso e importancia, no eran tan impacientes, temerosos, decaídos, supersticiosos y tan incrédulos como estos legalistas y rebuscaméritos. Y eso es la verdad. Yo creo que muchos de ustedes han conocido a hermanos que son más dedicados a guardar la ley, que apenas se les sale una sonrisa de la cara, porque siempre o están fijándose en sus propios defectos que ellos saben no pueden alcanzar la gloria de Dios con los defectos que tienen metidos adentro, o se están fijando en los defectos de otros. Y en vez de ser cristianos felices, alegres, en paz, son cristianos que siempre se les ve pesadumbrados, llenos de temor, llenos de consejos de todo el mal que puede venir sobre algunos. Bueno, eso es lo que pasa cuando el Espíritu cree a los falsos profetas. Entonces todos los que procuran la justicia mediante la ley alcanzan este insólito logro. Adquieren el hábito de repetir las mismas obras
para volver a comenzarlas desde el principio, vez tras vez, tras vez. Se imaginan a un Dios airado y amenazador, ese Dios de Jonás, que podrán aplacar con esas obras. Y qué rabia les dan cuando hay algunos cristianos que viven felices y contentos sin estar practicando esas obras. Les da enojo, porque ellos piensan que nadie puede estar feliz y contento, a menos que se estén fustigando y latigando su conciencia, tratando de hacer la observancia del sábado a la perfección, el régimen alimenticio y muchas otras cosas. Bien, una vez que se han concebido esta fantasía, se dan manos a la obra, pero jamás podrán encontrar suficientes buenas obras como para acallar la conciencia, pues hasta encuentran pecado en esas obras que ya habían hecho. Se dice, ay no, pero lo que hice en sábado estuvo mal. Yo me detuve en la tienda para comprar pan, que se nos había acabado el pan. ¿Cómo es posible que yo no hice eso el viernes? Pues ya quebranté el sábado. Pues para darle comida a mis hijos, tuve que pasar por la tienda para comprar pan y leche. ¡Ay de mí que soy pecador! Y créanme, hay gente que vive en ese modo en su conciencia. Por tanto, jamás pueden tener confirmación en la conciencia, sino que siempre vivirán con la duda pensando así. No me he sacrificado lo suficiente como debiera. No he rezado bien. He dejado de hacer esto. He cometido este o aquel pecado. No estuve en oración como debiera. No me levanté lo suficientemente temprano como para leer los escritos de la hermana White. Porque eso es lo que dicen, ¿no? Que hay que leer los escritos y hay que levantarse temprano y estar en oración y sacrificarse. Aquí tiembla el corazón y se siente oprimido con innumerables pecados, los cuales siguen en aumento sin fin, de tal modo que más y más se desvía de la justicia, hasta que al fin adquiere la manía de la desesperanza. ¿Escucharon eso? La manía de la desesperanza. ¿Cómo puede ser? Una manía es un mal hábito, es un resabio, es un tic nervioso. Y hay muchos cristianos que viven con el tic nervioso de la desesperanza, del yo no hice lo suficiente. Yo estoy en quebranto de esto y aquello. Yo estoy en incumplimiento y mi familia también. Y siempre están detrás de la mujer o el hijo o la hija o de algún pariente, tratando de que vengan a la misma desesperanza en la que ellos se encuentran y fingiendo que están felices y gozosos. Yo recuerdo de una ocasión en que hace años yo estaba en un comercio, en una tienda. No era sábado. Comprando víveres para mi casa. Y en eso veo a una señora empujando su carrito de compras.
con el rostro tan agobiado, tan decaído. Y no lo hice bien, lo confieso, no lo hice bien. Yo mismo no conocía la gracia de Dios en aquel entonces. Pero me acerco a la señora y le pregunto, ¿usted es adventista del séptimo día? Y ella me dice, con una cara así fuerte, me dice, sí, ¿por qué? Y yo pues tuve que decirle la verdad, porque su rostro parece tan decaído y tan triste. Y la señora me miró así como algo inesperado, y claro, eso era inesperado. Y yo me sentí avergonzado porque tampoco tuve nada mejor que decirle. Ojalá yo le hubiera dicho, sus pecados han sido perdonados en Cristo. Pero en mi propio desespero de mi propio corazón, que todavía no había aprendido a confiar en Cristo, yo me aparté de ella. Pero cuando vi su rostro, yo quería confirmar que eso era así. Porque tanto que se escucha la predicación, no, es que nosotros debiéramos ser las personas, y lo dicen con el ceño fruncido, las personas más felices del mundo. Cuando la realidad es que cuando nadie los está viendo, viven con un rostro lleno de tristeza y amargura. Y sí, yo le pido perdón a Dios por ese encuentro con esa noble mujer que estaba tratando de vivir lo que ella conocía que era la desesperación y la manía de la desesperanza. Por eso muchos al borde de la muerte gritan en su agonía, soy todo un miserable. No he cumplido con los reglamentos de mi orden o de mi iglesia. ¿A dónde huiré de la ira de Cristo? Ese juez iracundo. Oh, que Dios me enviara a un hato de puercos. Soy el desgraciado más vil de todo el mundo. Es así como el monje al final de sus días es más débil, más pordiosero, más incrédulo y temeroso que al principio, cuando por primera vez entró a su orden. Y es así cuando muchos entran, sea a la iglesia adventista o a los testigos de Jehová o a los mormones o a esta u otra iglesia o secta. Entran llenos de esperanza pensando que ahí sí van a encontrar gozo y paz para sus corazones, pero la verdad es que después de varios meses y varios años están más infundidos de terror, de dudas, de desconfianza en Dios que cuando entraron. La razón es porque procuraba fortalecerse con la debilidad y enriquecerse con la pobreza. Pues esos son los rudimentos y los fundamentos. Dice que la ley o las tradiciones de los hombres o el reglamento de su orden, de su iglesia, las doctrinas fundamentales, debiera haber curado su enfermedad y enriquecerlo en su pobreza. Pero se ha hecho más débil y pordiosero que publicanos y rameras. Los publicanos y las rameras no han formado el hábito de repetir infelices obras tediosas en las que confiar como los monjes. Sin embargo, ya que sienten el peso de sus pecados, como los monjes, monjas y frailes jamás lo han sentido, pueden decir con el publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador.
Porque sí, los pecadores sufren el peso de sus pecados. Ellos tienen la manía, o el resabio, o los hábitos, o la adicción a los vicios de sus pecados. Pero ellos no exclaman, dame más fuerza para guardar la ley. He fallado en este o aquel mandamiento. Infúndeme más con tu espíritu para poder obedecer. Ellos no oran esas oraciones. Ellos solo pueden decir, golpeándose el pecho, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio viene de la palabra propiciatorio, que era esa barra de oro que había en el lugar santísimo, esa cubierta de oro que había en el lugar santísimo, donde en el día de expiación se encontraba perdón para el pecador. Sé perdonador a mí, pecador. Perdona mis pecados. Si tú no me sacas de esta, yo no sé quién pudiera sacarme. Y esa es la oración entonces que todos los que están metidos en los rudimentos pobres y débiles deben orar. Señor, estoy metido en esta manía y en este resabio de juzgarme a mí constantemente y andar juzgando a otros, y no tengo paz en mi corazón. Así como el pecador está metido en la profundidad y la desesperación de sus vicios, yo también estoy metido en los vicios y en la desesperación de estas obras inútiles que yo hago, pensando que estas obras me van a dar a mí mérito y crédito y me van a poner en paz contigo. De tal modo que la oración de todos nosotros solo puede ser constantemente, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor escucha esa oración y te dice, por causa de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.